Bienvenidos a este webinar y cortamos en 1 hora para poder hacer las dinámicas para que se puedan ganar esta sesión con su tiempo de ella. Adelante, Eva, por favor. Hola, pues buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que hablamos en la sesión pasada para enlazar el tema que vamos a complementar el día de hoy. Y te acuerdas que la semana pasada hablábamos de qué es la inteligencia emocional y para qué me sirve, ¿no? Hablábamos de la teoría de los 3 cerebros. Este es un primer paso para empezar el autoconocimiento. Ahorita te voy a explicar un poco más de eso. Hablábamos de qué ocurre cuando cada uno de estos cerebros reacciona ante una circunstancia externa, ¿no? La inteligencia emocional, pues, es el autogobierno de nuestras propias emociones y la gestión responsable de las emociones externas. Habíamos hablado de que una es habilidad personal y la otra es habilidad intrapersonal cuando nos relacionamos con otras personas. ¿Para qué me sirve? Pues para ir creando inteligencia emocional. Nuestras conversaciones van a ir creando la posibilidad de que nosotros practiquemos también la inteligencia emocional. Ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Vimos la parte del desempeño, que es igual a potencial menos interferencias, y veíamos cómo nuestras interferencias a veces nos impiden llegar a algún proyecto que tengamos o algún objetivo en particular, y cómo la inteligencia emocional nos puede ayudar a que nosotros logremos ese objetivo en particular, ¿no? Obviamente observando los recursos que tenemos y las herramientas que estuvimos platicando la semana pasada. La gestión emocional es la capacidad de catalizar las emociones negativas personales y la generación de emociones positivas. Y hablábamos de que no es evadir, sino transformarlas, ¿verdad? Ser conscientes de las emociones que sentimos, aceptarlas y regularlas si es necesario. Primero en nosotros para poder ayudar a otros, ¿no? Hablábamos también de trabajo en equipo y todo esto. Y surgieron algunas preguntas durante la explicación de las herramientas. El día de hoy les traemos algunos ejemplos y los vamos a ver al final. Entonces nada más las voy a mencionar. Las herramientas son respiración profunda, es uno de los primeros pasos, descripción de los hechos, la ruta definida, la ilusión del control, el inventario de los recursos y la red de apoyo. Entonces nos vamos a ir directamente a lo que nos atañe el día de hoy, que es el autoconocimiento. ¿Y por qué el autoconocimiento nos ayuda a crear inteligencia emocional? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que el trabajo con las emociones es un trabajo diario? O sea, es algo que tú vas a empezar a ver, y esa es mi intención, que tú las empieces a ver de una manera diferente a partir de que tienes este conocimiento, ¿no? Que ya identificaste cuando tu reacción está desde el cerebro reptil, que es reacción al miedo, a la parte del instinto de sobrevivir, cuando ya estás trabajando con las emociones y cuando empiezas a hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Cuando empiezas a identificar cuáles son las interferencias que no te están permitiendo avanzar y cómo esto te puede ayudar a crear inteligencia emocional. Entonces, el autoconocimiento es otra herramienta que te va a ayudar a crear inteligencia emocional. ¿Por qué es importante? Pues porque el autoconocimiento nos permite reconocer fortalezas personales y áreas de oportunidad. Esto es bien interesante. Es como, vamos a decir, que conoces a una persona y dices, esta persona me interesa, ¿no? Por la situación que tú gustes, si la quieres ver de manera romántica o en el ambiente laboral o en el ambiente profesional o en cualquier ambiente que tú te desarrolles. Conoces a una persona y dices, wow, quiero conocer más de esa persona. Y empiezas a preguntarle y a lo mejor a convivir con la persona, mensajitos, interactúas en redes sociales y todo esto, ¿no? Todo con el afán de querer conocerla. Pero ¿qué pasa cuando se trata de ti? Es importante que tú te des este caminito o este permiso para que puedas conocer cómo puedes crear inteligencia emocional en tu vida personal, ¿no? En tu propia vida, en la forma en que tú puedes ir creando relaciones de valor. Cuando tú identificas características de tu personalidad, háblese de temperamento, carácter, valores y conductas, te va a permitir orientarte al futuro y vas a poder responder preguntas de sentido y propósito de vida. El día de ayer tuvimos una conversación con un colega, un coach, un amigo del centro de México. Y él nos hablaba de lo que está ocurriendo actualmente ahorita con
con la parte de la pandemia de quédate en casa, ¿no? Todas las emociones que están surgiendo en los empleados de empresas de la industria de corte automotriz. Y él hablaba que no solo la emoción que está generando, por ejemplo, la tristeza, estrés, miedo, depresión, angustia, todo esto que lo platicamos la semana pasada, lo que nos pudiera estar ocurriendo en una primera confrontación con la situación, ¿no?, que estamos viviendo. Pero eso, fíjense que lo que está ocasionando es agresividad en las personas hacia sí mismo y hacia otros. Aislamiento, poca tolerancia, sensación de mayor trabajo, huida para digamos que obligados a permanecer en casa. Estamos conviviendo mucho más tiempo con la familia, con las personas de nuestra vida de lo que hacíamos antes. Y como que no estábamos preparados para que eso ocurriera. Y es parte precisamente de esto, que no hay un conocimiento suficiente de quién soy y dónde estoy operando, si estoy operando desde la parte límbica de mi cerebro, si estoy en la parte del reptil y solamente estoy buscando sobrevivir, porque ese es nuestro primer instinto y esa es una de las cosas que también está ocurriendo, la parte del egoísmo, por la supervivencia. ¿Sí? Independientemente de que tú puedas tener un compromiso real con la gente de tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tu papá, mamá, etcétera, con quien tú vivas, tu instinto primario va a ser tu propia sobrevivencia y eso también pues te va a ocasionar cosas en la parte de las interacciones, ¿no? Ahora imagínate eso en el ambiente laboral, o sea, te está llevando toda la parte de las emociones que están surgiendo a raíz de una circunstancia como la que estamos viviendo a tu ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, podemos estar más irritables, a lo mejor el que tengas que presentar avances diarios, ¿no? Desde un contexto de home office, pudiera estar creando estrés y por eso es la sensación de que estoy trabajando de más, ¿no? Yo unos días que les decía a mis amigas, es que siento que mi trabajo se triplicó, o sea, mis juntas aumentaron, la necesidad de que yo diera reportes diarios también aumentó. Entonces, si tú no te das este permiso, si tú no empiezas como este caminito hoy, pudiera ser que te cueste un poco más de trabajo generar inteligencia emocional. Y la intención es que tú empieces hoy, ¿no? Que te lleves esta información y que la empieces a dilucidar, ¿no? Que la empieces a desmembrar y empieces a ver en dónde estás y qué le puedes ofrecer, no solo a las personas de tu vida, sino también en un ambiente laboral, cómo te lo puedes llevar para que te dé la potencialidad de lo que es la inteligencia emocional. Cuando tú empieces a progresar también en el organigrama, vamos a decir que te asignan un nuevo grupo de trabajo, por ejemplo, esto va a ser clave para ti. Que tú estés claro cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, que sepas manejarte con tus colaboradores desde el carácter, porque una cosa es el carácter y otra es imponer autoridad, o sea, que tú desde el carácter le puedas inspirar a tu equipo a que ellos empiecen a crear resultados y hagan equipo y colaboración contigo. Para esto también te vamos a ofrecer otra herramienta, que esta es muy común en las conversaciones en los entrenamientos de inteligencia emocional, lo que es el análisis transaccional. Este fue desarrollado por Eric Berne. Tú puedes buscar información de esto en internet, vas a encontrar muchísimo, pero yo te quiero presentar esto como un camino, un pasito para que puedas generar autoconocimiento. Y eso te va a ayudar a crear también empatía con las personas de tu equipo. Ya ven que la semana pasada me preguntaban, ¿qué puedo hacer si en mi entorno hay personas que no tienen ninguna intención de crear inteligencia emocional y al contrario pueden estar teniendo, digamos, de alguna manera un comportamiento que pudiera hasta ser no hostil, ¿no? O cerrado, que no nos permite como avanzar? Entonces, espero que esta herramienta te sea de utilidad. Eric Berne nos dice que como seres humanos tendemos a tener cualquiera de estos tres roles, que el primero es el de papá o es el yo padre, ¿no? Es en algunos en información complementaria se le conoce como los estados del yo. O sea, cuando una persona actúa desde este rol, vamos a decir, digamos, vamos a poner la palabra de que conecta con la imagen de autoridad que tiene desde su niñez. ¿Ok?
generalmente pues son papá y mamá, ¿no? De ellos aprendemos pues normas, creencias, la influencia que ellos puedan estar y dando nosotros aún siendo adultos, ¿no? Por ejemplo, yo me he sorprendido diciendo frases textuales que usaba mi padre cuando yo era una niña y también frases de mi mamá y dependiendo del contexto en el que yo esté, ¿no? En el ambiente laboral, pues, si tú tienes a una persona que actúa desde este rol, generalmente va a tomar ese papel de autoridad, de que no, las cosas deben de ser de esta manera. Por eso se le llama el principio del deber. ¿Sí? No, pues es que la regla dice que el procedimiento tal es de esta manera y tiene que ser de esa manera y de alguna manera se vuelve un poco inflexible. Entonces no nos permite como crear algo diferente, ¿no? Lo que es la siguiente, la A, lo que es el adulto, este rol de adulto es el principio de lo que conviene hacer. Y vamos a decir que pudiera ser como lo ideal, ¿no? Que nos mantengamos en este rol del adulto, ¿no? Donde obviamente nos enfocamos en lo que tiene que ver con el razonamiento, el análisis, tener cálculos de probabilidad, colectar información, dar información puntual, ser conscientes. De alguna manera nos mantenemos como ecuánimes, ¿no? Esto es como, vamos a decirlo, el estado ideal en la cuestión del ambiente laboral y de equipo. Sin embargo, no quiere decir que no te puedas mover en cualquiera de estos tres roles, ¿sí? Hemos hablado ahorita de este momento del principio del deber y del principio de lo que conviene hacer. Ahora, cuando una persona está desde el rol de niño, por eso es una N, es el principio del placer. Generalmente aquí es donde se da todas las cuestiones de primarias, ¿no? La sed y el hambre, el miedo, la furia, la necesidad de jugar y ser amado se da en este rol. Entonces, imagínate que tú tienes una persona que actúa desde su yo niño y todo el tiempo está buscando que lo reconozcas, que le digas, ah, muy bien, trabajo. Y de alguna manera, pues él, si no recibe esto, se puede sentir pues frustrado o triste, ¿no? Y pues esa va a ser situaciones que tú vas a encontrar muy comúnmente en los equipos. Y digamos que pues ni bueno ni malo, aquí la realidad es de que requieres hacer transacciones. Hay algunas que se les llaman transacciones complementarias y otras que se les llaman cruzadas. Y aquí te puse algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú estás actuando desde el rol de padre, donde como líder de equipo requieres poner reglas, requieres decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y tienes personas que están desde el adulto, pues probablemente ellos te van a decir, sí, claro que sí, cuenta conmigo, sí, para mañana tienes la información, etcétera. Pero si tú estás desde el padre y tienes a una persona que está desde el rol de niño, que pudiera estar surgiendo en la relación. A estas transacciones se les llaman cruzadas. O sea, si tú estás en el rol de padre y tienes a una persona que está desde el rol de niño, pues va a generar una situación en donde él tiene a lo mejor necesidades diferentes a las que tú requieres para que el equipo funcione, ¿no? O para que la situación en general, lo que tú estés generando funcione, porque esto funciona en cualquier relación que tú tengas, personal o de trabajo, ¿no? Imagínate que tienes una pareja que actúa desde el adulto y tú estás desde el niño que requiere que lo amen y la persona adulta te dice, ¿sabes qué? Ahorita estoy ocupada, estoy presentando, ¿no? Y pues te quedas en el berrinche de que pues no me dijo nada, no me contestó, no. Y entonces estas situaciones son las que crean de repente desconfianza o desbalance en los equipos. ¿Por qué? Porque estamos cada quien actuando desde su rol principal. Todos nos movemos en los tres roles, pero generalmente nos movemos mayormente en uno. Entonces, cuando tú estás en tu rol principal y las demás personas están en otro rol, pues sí requieres como observar, ¿no? Y esto es parte de lo que te va a ayudar a ti a crear autoconocimiento. O sea, si tú empiezas a observarte desde dónde estás. Vamos a regresarnos un poquito. Si estás desde el principio del deber en cuestión de reglas, creencias, ideas, o si estás en el de lo que conviene hacer, porque bueno, ya hiciste un análisis, dijiste, bueno, ya pasó esta situación, lo vamos a hacer de esta manera. Como ven, incluso creas así como que la posibilidad de que haya otras opiniones, ¿no? O si estás desde la parte del placer, donde solamente te interesa la parte de sobrevivir, el que tú estés bien, satisfacer tus necesidades primarias, ser hambre, ¿no?
sueño. Entonces, aquí es donde esta herramienta te puede servir a empezar a crear inteligencia emocional. Primero para ti y luego para que puedas apoyar a tu equipo, ¿no? Y no sé si esta te pueda dar luz a la persona que preguntó sobre cómo manejar una situación donde la otra persona no está dispuesta, ¿no? O no tiene como la intención de crear inteligencia emocional desde su apreciación. Porque a lo mejor él está desde el niño que no necesita más que sus necesidades primarias y ya con eso para él es suficiente. Entonces, ahí generalmente pues va a requerir a lo mejor de tu parte pues como sabiduría, ¿no? Y ahí es donde radica la inteligencia emocional. En la medida que tú puedas irla practicando, te va a dar herramientas para que tú puedas pues confrontar cualquier circunstancia. Hasta aquí alguna pregunta, porque voy a cambiar un poquito el tema, sin embargo, todo va enlazado. Ahí lo van agregando al chat. Sí, nada más tenemos una. Tú me dices si es tiempo suficiente para contestarla ahorita o contestarla al final, Eva. Tenemos una pregunta por aquí de Rocío, donde nos comenta cómo podemos enseñar esto a los hijos, ya que para ellos todo esto es nuevo y siento que es menor el aprovechamiento por el estrés de los tiempos de entrega a sus trabajos. Entonces, esto es lo que nos comenta por allí esta persona que nos pregunta. No sé si para ti sea prudente contestarla ahorita o quieres pasarla al final, al de preguntas y respuestas. Si quieres ahorita en el de preguntas y respuestas y les agrego una información. Eso es un poco, ¿te acuerdas que en la sesión pasada hablábamos de que el tema de inteligencia emocional aparece a partir de los 1995 aproximadamente? En el 1983 fue cuando se empezó a hablar de inteligencias múltiples y eso nos puede ayudar para cómo trabajar con los niños, pero si quieres ahorita ahondo un poquito más en eso. Sí, sí, claro. Entonces, lo revisamos en temas de tiempo para el final de la sesión. Adelante. Sí, claro que sí. Otro paso que puedes hacer tú para empezar a trabajar en el autoconocimiento es identificar las características de tu personalidad. Hay muchísimas opciones. En este caso, no es que estemos haciendo promoción a esta opción, sin embargo, es una posibilidad para ti, no es gratuita. Tú puedes entrar, contestas un test muy pequeñito que dura mucho 10 minutos y te da esta información. Esta información es de una persona muy cercana a mí que me dio el permiso de usar sus valores. Este tipo de análisis ya están dados, ¿verdad? Hay muchas herramientas que hay disponibles en Internet, pero también tú te puedes acercar a empresas que están certificadas para hacerlo de manera puntual. ¿Qué información te va a dar esto? Bueno, pues en dónde están tus fortalezas. Generalmente y pues obviamente las áreas de oportunidad. En este caso, este estudio de personalidad específicamente nos da estas características, nos habla de si somos introvertidos o extravertidos, cuánta energía ponemos en la parte de la intuición o en la observación, cómo somos naturalmente en la cuestión de cómo nos relacionamos, déjame lo pongo de este lado, en la parte de si somos emocionales o nos vamos un poco al análisis, ¿no? En este caso, pues esta persona, si se fijan, el 63% le da en la parte de las emociones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues su primera reacción va a ser siempre desde el reptil, ¿no? Ahí quedamos que el reptil hace mancuerna con el cerebro límbico, entonces va a tener ahí una sensación de, primero sobrevivo, tengo miedo, me estreso y pues también te va a dar información, sobre todo a la hora de crear equipos, por ejemplo, equipos de trabajo, esto es clave, ¿no? La parte de tácticas, por ejemplo, esta es una persona que es jugador de equipo y te va a dar resultados en ese sentido porque su fortaleza va cargado más hacia esa área. Va a haber personas en este caso que puedan ser más como hacia adentro, ¿no? Prospección. Y en la parte de identidad, pues es asertivo. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada hablábamos de que el lenguaje también nos da la posibilidad de crear inteligencia emocional a través de lo que nosotros podamos estar comunicando en nuestra comunicación por escrito y verbal con nuestros colaboradores, hijos y familia, o sea, cualquier relación intrapersonal, o sea, con cualquier otra persona,
te va a resultar benéfico, ¿no? Que la persona sea asertiva, que se refiera a la situación en específico y no tanto a la emoción que provoca para que pueda crear un resultado diferente. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, para eso era la tareita, por eso te mandamos el link para que pudieras hacer esto, para que tú identifiques dónde están tus fortalezas, dónde están tus áreas de oportunidad y que puedas empezar a trabajar en ellas. Para eso tienes ya varias herramientas. Tu primer pequeño pasito, la teoría de los 3 cerebros. Ya puedes identificar desde dónde tú estás operando, desde el reptil, desde el cerebro límbico o desde el neocórtex. El análisis transaccional. ¿Qué rol juego principalmente? ¿Como padre, como adulto o como niño? ¿Me voy al principio del deber, a lo que conviene hacer o al principio del placer? Y como te decía, o sea, ni bueno ni malo, eso es para que tú lo puedas usar a tu favor, que te beneficie a ti a la hora de entablar relaciones de valor en los contextos en donde tú te muevas, ¿no? Si solamente estás, a lo mejor, ahorita tu interés principal es tu ambiente laboral, tu equipo de trabajo, bueno, estas herramientas te van a servir. Si tú ahorita te interesa más enfocarte en la parte de familia, porque pues el estar encerrados todo el día, conviviendo, y de repente pudiera hacer que no estemos en nuestro mejor momento, esto te va a ayudar. Y el test de personalidad, que te va a dar información un poco más formal, vamos a decir, sobre aspectos específicos de tu personalidad y que te van a dar información para que lo puedas trabajar de la manera como tú lo requieras hacer, desde el autoconvencimiento en esto, la autodisciplina en la parte de crear inteligencia emocional, trabajando con un coach, con un gestor emocional, o desarrollándote en cualquiera de estas habilidades, ¿no? Que tú veas que dices tú, esto me va a ayudar porque quiero mejorar en esta situación, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada también les comentaba de cómo mi equipo, donde yo soy miembro de equipo, hemos logrado tener, digamos, de alguna manera sinergia, ¿no? Para poder lograr objetivos durante este proceso de cuarentena, donde hemos tenido que trabajar vía remota y apoyarnos y todo esto. Bueno, porque de alguna manera hemos identificado cuáles son las habilidades y las fortalezas de cada uno de nosotros. Y de alguna manera, pues es bueno, yo me hago cargo de esto, ¿no? Se responsabiliza a una persona y coordina ciertas actividades que requieren ser trabajo de equipo. Entonces, esto también te va a ayudar para que puedas tú crear inteligencia emocional en tu equipo de trabajo. Primero contigo, desde el autoconocimiento, dando estos pasitos que te van a llevar a tener, pues a lo mejor una maestría con el tiempo de quién tú eres y cómo puedes hacer uso de la inteligencia emocional. Por eso también te estamos invitando a que vivas la inteligencia emocional como un estilo de vida y estos primeros pasos te van a ayudar para que puedas tú crear eso, ¿no? Las herramientas que te dimos la semana pasada también te van a ayudar. Eso es práctica. Tienes que estar como, pues, si no a cada rato, pues, por lo menos diariamente hacer uso de estas situaciones. Y conforme tú vayas practicando estos pasos, estas herramientas se te van a hacer comunes, como vas a crear un hábito. Y va a ser mucho más sencillo para ti a lo mejor entablar una conversación. Por eso te traemos hoy unos ejemplos, ¿no? De las herramientas de inteligencia emocional y gestión emocional que dimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablábamos? Bueno, el de la respiración profunda, creo que para eso no había duda, ¿verdad? Igual si es necesario, pues les podemos mandar algún ejemplo por correo, ya Nishi me hará saber. No, pero yo me enfoqué en las siguientes herramientas. Lo que es la descripción de los hechos, sin la emoción que genera. Por ejemplo, les voy a leer para que ustedes vayan pensando qué emociones podrían estar generando en todos los involucrados. Por ejemplo, dice, el departamento de materiales entrega tarde los reportes de mínimos máximos 3 días de la semana. Ahí ya dijimos qué es lo que está pasando, quién, cuántas veces, ¿no? Lo que genera que la programación de la producción no pueda realizarse en tiempo. Y por ende la meta de producción no se logra en esos mismos días. Ahí ya le estamos quitando la emoción del hecho. No quiere decir
que la emoción no esté, ¿verdad? Porque generalmente, ¿qué sucede en los equipos de trabajo? No, es que no me diste la información y por eso no terminé, ¿no? O en las juntas donde de repente se puede sentir como una tensión porque, pues, entre los responsables, generalmente, ¿qué va a surgir? Mi necesidad de sobrevivencia. Y siempre va a salir el reptil, ¿no? Y vamos a ver primero por mis intereses antes que los demás. Aun y cuando los tres involucrados en este caso, es ficticio, bueno, ustedes me dirán si pasa. Los involucrados en este caso pudieran estar trabajando para el mismo propósito, para la misma meta, pero en su instinto primario va a ser, es primero mis necesidades. ¿Sí? Ahí es donde va a entrar tu herramienta de inteligencia emocional, ¿no? Ok, ¿desde dónde estoy operando? ¿Desde el reptil? O me puedo ya pasar al parte del neocórtex, donde puedo hacer análisis de lo que está pasando. No quiere decir que no cree frustración, no quiere decir que no me sienta molesta porque no me entregaron la información a tiempo y a lo mejor va a requerir un esfuerzo mayor. Pero si yo hago esto, primero identifico qué es lo que está pasando y describo los hechos sin la emoción que pudiera estar creando ruido, ya para empezar, ahí ya le estoy como que suavizando la circunstancia, ¿no? Y me va a dar la oportunidad de poder ver con claridad lo que está pasando. Para ello tienes una segunda herramienta que es la ruta definida y básicamente es como un plan de acción, ¿no? Y este plan de acción no va a surgir de la tensión que pueda estar generando la situación, no va a surgir de si me quedo en el de es que tú no me diste la información, no es que no me lo mandaste a tiempo, o quién es el culpable, por qué no está pasando esto, ¿no? Esta ruta definida te va a dar la oportunidad de crear un resultado diferente y son, pues básicamente un plan de acción. Puede ser tan pequeño o tan grande como lo necesites, pero este es un trabajo que requieres hacer tú y va a ser, digamos que con base en lo que tú hiciste en la parte de la descripción de los hechos. Ahora, ¿por qué es importante hacer la descripción de los hechos? Para que puedas crear tú un resultado diferente al que te pudiera estar creando la emoción que genera la primera confrontamiento con la situación, ¿no? En este caso, es un ejemplo, como les comentaba, es ficticio y en una ruta definida podría ser modificar la fecha de entrega del reporte de materiales, realizar la programación de producción con desfase de mediodía y cubrir la capacidad de producción de día y medio, para que les permita a los tres involucrados generar una sinergia o digamos, un trabajo de equipo que les permita cumplir con los indicadores de los tres, ¿no? Y ya no crea la situación de enojo, de estrés o de cualquier circunstancia ahí que esté ocurriendo. Otra ruta definida puede ser identificar los motivos que provocan el retraso en los reportes de materiales y crear una estrategia para entregar el reporte en tiempo. Obviamente que esto va a depender de la situación que tú estés viviendo y lo puedes hacer tanto para el aspecto laboral como un aspecto personal. Si tú haces esto antes de tener una conversación con una persona de tu vida, ¿no? Donde hay a lo mejor una situación de queja o donde hay una situación que esté ocasionando algún conflicto, cada vez que tú dejas los trastes sucios en la cocina, me crea estrés o, no sé, enojo porque no siento que me apoyen, no sé. De alguna manera tú estás describiendo el hecho. Aquí la ventaja que te va a dar además es de que no estás, digamos, creando un conflicto con la persona porque te estás enfocando en la acción y no en la persona. Es que tú, porque eres un sucio o así, y le quitas el juicio, le quitas la emoción, o sea, le quitas la responsabilidad de tu emoción, porque eso es algo que te pasa a ti, y le pones la información tal cual es, ¿no? Y le haces un pedido y creas una ruta. Puedes crear una ruta en donde dices, bueno, que tal día te toca a ti hacer esto. Creas como una alianza o una situación de colaboración, ¿no? Y también le das la oportunidad de que la persona se entere. A veces ni siquiera saben, ¿no? Porque estamos molestos y pueden estar ellos dispuestos a crear algo diferente, sí, obviamente después de una conversación de este tipo. Luego, teníamos otra herramienta que le llamamos el inventario de recursos y también, bueno, ahorita se los habíamos mandado por correo, ¿no? Este es un pequeño formato, unos círculos, tú lo puedes hacer, si los círculos, una lista, estas preguntas te van a ayudar a hacer un trabajo similar al que hicimos en la herramienta pasada.
Igual la situación actual, el departamento de materiales, entrega tarde, lo que ya habíamos platicado. ¿Cuál es la situación deseada? Aquí nos da la oportunidad de enfocarnos en lo que sí queremos. Entregar reportes de materiales en tiempo que permita programar y cumplir la meta de producción. ¿Qué sí puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? ¿Qué recursos tengo? ¿Quién o quiénes me pueden ayudar? ¿Y qué motivaciones tengo para resolver la situación? Si tú te das como estos regalos, porque para mí creo que es un regalo poder sentarme y ver la situación desde una perspectiva más amplia y no solamente desde la situación que pudiera estar creando de conflicto y donde no llegamos a un resultado, me va a dar la posibilidad de crear el resultado diferente. Y yo a lo mejor me presento en una reunión de trabajo en donde llego y le digo a mi jefe, ¿sabes qué, jefe? Puedo cambiar esto, esto no lo puedo cambiar, estos son mis recursos, tengo ya las personas que me pueden ayudar y me siento motivado por esto y esto y esto. Entonces tú ya llegas con una propuesta, la situación de entrada ya es como que, alguien tiene al menos una idea de cómo se puede hacer y también pues creas de alguna manera una energía positiva, ¿no? Para que todo el equipo pueda trabajar desde ahora un punto de vista diferente, ¿no? No ya desde el primero yo y mis necesidades y es que no, tú no me lo entregaste o así, sino de que, bueno, ahora qué podemos hacer trabajando juntos y también incluso lo puedes usar para situaciones personales, ¿no? Igual, describe tu situación actual y cuál es la situación deseada. Y ya después, si quieres hablar de las emociones que te genera, también lo puedes hacer, pero ya no desde a lo mejor una situación de reclamo, de crear conflictos, sino más bien enfocado en crear la situación deseada, ¿no? Y tenemos también una herramienta que creo que fue la que creó un poquito más de ruido y de duda de la ilusión del control. Y primero es que identifiquemos qué es la ilusión del control. Es la tendencia que tenemos los seres humanos de creer que podemos controlar o al menos influir los resultados en los que claramente no tenemos ninguna influencia. Y para eso te puse un ejemplo, la situación actual. Es una pandemia mundial altamente peligrosa, por lo que debo permanecer en casa. Entonces, ¿qué ocasiona el quédate en casa? Pues primero que mi cerebro reptil sea el primero que reaccione, ¿no? Desde el miedo, desde qué va a pasar, el quiero sobrevivir. Y si lo unimos con la información que platicamos el día de hoy, pues mi rol de niño, ¿no? De que tiene miedo, el que siente la necesidad de sentirse amado, el que tiene la parte de las alegrías, las tristezas, la euforia. O sea, esta es la parte que está ocasionando el quédate en casa, como la primer mirada de la situación, ¿no? Luego ya viene la parte de las emociones, que es el miedo, el estrés, el enojo, la tristeza, que pudiera estar ocasionando. Ahora, hay otras personas que pudiera ocasionarle otras emociones. A lo mejor, como les decía la semana pasada, no a los niños, para ellos está genial de que pues mamá y papá están en casa y están conmigo todo el tiempo y qué padre, vamos a jugar. Sí, para ellos pudieran estar ocasionándose otras emociones, pero también están en su parte límbica. Y de alguna manera el rol de autoridad, porque aun cuando son pequeños, ellos están aprendiendo y están observando cómo papá y mamá se desenvuelven ante esta situación, ¿no? Entonces, si papá y mamá están desde el miedo, el estrés, la tristeza, pues muy probablemente el niño se va a ver influenciado por esto, ¿no? Y como les comentaba hace rato, ¿no? El principio del deber o el yo padre generalmente es, bueno, qué se debe hacer, qué se tiene que hacer. Entonces, la invitación a que tú crees la ilusión del control, es decir, ya sé que no lo puedo controlar, no tengo control de todas las circunstancias, pero ¿qué sí puedo? Y ahí es donde te decía yo, crearle la ilusión del control. O sea, mirada apreciativa, ¿qué sí tengo? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cómo puedo proteger a mi familia? ¿Quiénes son mi red de apoyo? Aquí ya estás tú en el neocórtex. Ya estás en el rol de adulto, te estás buscando en el, bueno, ¿qué conviene hacer? ¿Me quedo en casa? Sí, me quedo en casa porque conviene. Conviene para mi familia, conviene para otras personas, ¿no? Para mi empresa, bueno, trabajar desde casa, ¿por qué? Porque conviene a todos. Generamos todavía actividad económica, tenemos la posibilidad de crear resultados, aún, digamos, teniendo recursos limitados, pero bueno, estoy creando, ¿no? Y ya estás tú generando esta mirada perceptiva, ¿no? Entonces, vamos a hacer el caminito. Primero tienes un primer
pequeño paso que es conocer desde dónde estoy, ¿no? A través de la teoría de los tres cerebros. Si estoy en el límbico, si estoy en el reptil, o ya estoy buscando la mirada apreciativa y bueno, puedo ver y observar qué sí tengo y cómo lo logro, ¿no? Y lo que es la parte del análisis transaccional, que es lo que platicamos el día de hoy, en qué rol estoy jugando, ¿no? Si como padre, desde, no, se tiene que hacer y esto tiene que ser de esta manera y a lo mejor está un poquito inflexible, o desde el adulto creando lo que se conviene hacer, que si tengo, bueno, qué recursos tengo, quién va a salir, o sea, como asignar estos roles, ¿no? De que, bueno, quién va a hacer las compras, quién va a ser la persona que va a salir, cómo vamos a cuidarnos cuando regrese a casa, y o el quedarme en el estrés de que pues ahí me quedo y quiero sobrevivir y entonces me mantengo en la emoción a lo mejor hasta negativa, ¿no? Entonces, esto lo puedes crear, lo puedes usar para cualquier situación que tú estés manejando. Y es una herramienta de gestión emocional. ¿Te acuerdas que te decía? No se trata de que ignores la emoción, se trata de que la puedas gestionar, que la puedas desdoblar y entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? A lo mejor es miedo, bueno, ¿quién es mi red de apoyo? En el dado caso de que pues yo no pueda ir a hacer las compras, bueno, a ver, vecinos, ¿quién va a hacer las compras en el súper que me pueda comprar esto, ¿no? Entonces, es como esa la posibilidad, ¿no? Que te da esta herramienta. Y pues hasta ahí sería la parte de información complementaria que tenemos para la sesión de hoy. Igual y en este momento es el momento especial para las preguntas y dudas. Muy bien, perfecto, Eva. Sí, pues creo que sí han generado algunas, aunque al parecer todo ha quedado explicado claramente. Obviamente este entrenamiento pues es una cápsula de capacitación corta, pero tratamos de sacarle por ahí el provecho. Iván Portillo nos pregunta, ¿cómo hacer que una persona que tiene una personalidad diferente a la que buscas cambie? ¿Es esto posible? Híjole, aquí depende mucho de que la persona elija hacer algo diferente, ¿sí? Porque no podemos, es un poco como lo que hablábamos acerca de la ilusión del control. Nosotros no podemos controlar lo que hace o dice otra persona. Lo que sí puedes crear con la otra persona es una relación de valor, ¿no? Donde tú te mantengas en tus roles y crees el resultado que tú estás buscando. ¿Cómo? A través de una conversación que sea asertiva, que sea clara, que sea directa, que te mantengas en tu pedido, ¿no? En lo que decíamos ahorita, cuando tú le quitas la emoción al hecho y le hablas a la persona y le dices, ¿sabes qué? Está ocurriendo esto, sin, digamos, otorgarle el juicio de es que tú eres impuntual, es que tú eres irresponsable. Le estamos diciendo, 3 días de la semana no me diste el reporte. Y ya es como esta situación ante un hecho, pues, ¿qué hace la persona? Ni modo que diga, ah, no, pues no es cierto, cuando tienes la evidencia. Entonces le permites a la persona que pueda generar un rol distinto, por ejemplo, si está en el rol del niño, en donde a lo mejor está evadiendo, que pues, no te ha dado la información, y te pueda decir, no, es que el internet, no, es que no me puede conectar, le permitas a él, la persona que crea un resultado diferente, ¿no? A final de cuentas, pues la inteligencia emocional recae en la responsabilidad personal. No podemos hacer que otras personas cambien y más bien pues podemos a lo mejor hacer propuestas e imitaciones, inspirar a otros, también a través de nosotros practicar las herramientas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Eva. Espero que haya quedado por ahí contestada la pregunta o lo más parecido. Para la persona que tenía la pregunta de los niños, de cómo manejar esto. En la sesión pasada hablábamos un poco de que antes de hablarse de inteligencia emocional, se hablaba de inteligencias múltiples. ¿Sí? Hay un libro, un autor, les voy a compartir, de hecho creo que ya se los compartimos, pero igual pudieran ustedes investigar un poquito más acerca de esto, porque puede ser que los niños tengan habilidades en algunas de las inteligencias
y esto sea resultado en su, ya afecte sus resultados de manera positiva, a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, primero a lo mejor sería que le ayudes al niño a identificar cuáles son sus inteligencias, ¿no? Como la matemática, la musical, la inteligencia naturista, hay varias, ahí les podemos pasar más información por correo y de alguna manera a lo mejor fortalecer las inteligencias que el niño ya tiene y ayudarle a que desarrolle las que no. A lo mejor a través de juegos. Generalmente el niño, pues información como lo hacemos nosotros los adultos lo va a aburrir, ¿no? Y mantenerlo sentado más de 20 minutos a veces no es posible. Entonces aquí es como, pues que tú como papá no te desesperes, juegues en equipo con tu hijo, identifiques cuáles son sus inteligencias en las que él se desenvuelve, digamos, de manera natural y le ayudes a desarrollar las que no, para que pueda generar resultados, ¿no? Que se esperan de ellos. Y también que comprendas, pues, que a lo mejor dentro de sus posibilidades el niño está haciendo lo mejor que puede y está haciendo excelente con eso, porque está usando sus recursos al nivel que él tiene. Entonces aquí más bien sería como apoyarlo para que el niño desarrolle a lo mejor habilidades que ahorita no tiene, ¿no? A través del juego, a través de situaciones pedagógicas, ¿no? Que ahorita ya hay muchos recursos y te pueden ayudar desde jueguitos para que el niño aprenda hasta, bueno, identificar a lo mejor necesidad de que tenga ayuda, ¿no? De un profesional en algún área. Gracias. Entonces, de hecho, nos pregunta María Elena, ¿cuál era el nombre del título del libro que nos estás recomendando, Eva? Si no, el de las inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples. Sí, espérame tantito, ahorita les doy el nombre. El nombre exacto, ¿verdad? Es Howard Gardner es el autor y el libro es Inteligencias Múltiples. Inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples, quedaría la pregunta contestada, María Elena. Muchas gracias. Nos pregunta Steve, ¿cómo interactuar con alguien que se mueve a partir de su cerebro reptiliano? ¿O cuál sería tu recomendación, Eva? Ahí es la primera, digamos, como la persona generalmente está actuando desde el miedo y desde el me voy a morir y el quiero sobrevivir, pues es y crearle confianza, ¿no? Empezar a trabajar desde demostrar con hechos, ¿no? Si yo me comprometo en algo con esa persona, le compruebo. Y también hacerle saber directamente que no, quizá puede ser miedo a la represalia o miedo a alguna situación de estas, que no hay una situación en donde se va a ir en contra de la persona, sino cómo lo puedes ayudar a generar un resultado diferente para que se mueva despacio. Entonces, muy probablemente esta persona pues está desde el niño, y el niño ¿qué necesita? Aprobación, requiere de alguna manera cumplir sus primeras necesidades, de sentirse amado incluso. Entonces, fíjate, si tú tienes una persona que está desde este rol en tu equipo, pues a lo mejor crearle esa sensación de eres parte, nosotros te cuidamos, eres de nuestro equipo, no sé, celebrarle algún éxito, alguna situación en la que la persona esté generando resultado positivo, reconocerle su trabajo, y eso lo puede ayudar a moverse un poquito del espacio, ¿no? Y la otra también puede ser, pues, hablar directamente con la persona y hacerle ver, como te decía, con esta herramienta de descripción de los hechos, alguna situación en particular que esté ocurriendo para que la persona pueda moverse de rol o de espacio. Gracias. De hecho, Javier López, me voy a saltar a esta pregunta porque creo que es muy similar, la respuesta es muy similar a la que acabas de dar. Javier nos pregunta si en el ámbito profesional es recomendable a veces usar la parte límbica o bueno, entre paréntesis, padre, o sea, actuar desde el padre. Entonces me imagino que es muy similar a lo que nos acabas de comentar. Sí, obviamente, pues te va a tocar a lo mejor a ti empezar a crear la relación de valor. O sea, a pesar de que en un ambiente laboral generalmente se nos pide resultados, pues no podemos evadir que estamos trabajando con seres humanos, que tenemos necesidades básicas
y pues también emocionales, ¿no? Igual después, si quieren, podemos hablar de necesidades psicoafectivas que tenemos los seres humanos que te pueden ayudar a crear un impacto diferente en tu equipo de trabajo y para que ellos creen pertenencia con tu equipo y entonces se pongan la camiseta y generen algo diferente. Gracias, muchas Pero gracias. pues sí es interesante la pregunta porque obviamente involucra emociones, pero si tú puedes lograr que a través de la conversación asertiva te enfoques en la acción, en la actitud y no tanto en la persona, puedes crear la diferencia. Muy bien, gracias. Raquel Leiva, Román, ya nada más 5 minutitos más nos vamos a tomar para contestar. Raquel Leiva nos pregunta, ¿cuáles serían los comportamientos diarios que nos recomendarías para practicar inteligencia emocional en casa y empresa? ¿Algunos tips que nos puedas dar? Pues primero la de la respiración profunda, eso te va a ayudar muchísimo todas las mañanas. Hay una práctica que yo hacía mucho hace tiempo, de hecho estoy pensando en retomarla, solo que implica levantarte una hora más temprano. Y se llama La Mañana Milagrosa, es un libro donde te invita, son 5 actividades que tú puedes hacer en la mañana antes de salir de tu casa, ¿no? Y vas a crear resultados diferentes. ¿Por qué? Porque te da una posibilidad de trabajar desde el ser, ¿no? O sea, la parte habla de agradecimientos, poder hacer una actividad física, una lectura de un libro, con reloj en mano, o sea, 20 minutos. 5 minutos para agradecimiento, 5 minutos para escribir, o sea, todo está así como que delimitado por tiempo y es una hora exacta. Esa es una herramienta que la verdad a mí en lo personal me ha dejado mucho. Pero si tú practicas las herramientas que te pusimos, que te compartimos acá, diariamente te va a ayudar muchísimo, ¿no? Las emociones pues están ahí por alguna razón, entonces si tú te das el permiso de sentarte y de escribir los hechos y a lo mejor en un ladito pones qué emoción te genera, te va a dar mucha luz sobre situaciones que puedes empezar a trabajar en ti. Y eso te va a ayudar a crear pues un autoconcepto de ti, digamos, tranquilo y que puedas crear relaciones de valor y transacciones complementarias en donde tú te estás moviendo del adulto al adulto, o a lo mejor sí del padre al niño, pero en una relación constructiva, ¿no? Más allá de que, pues, desde la necesidad o desde el deber ser y el yo solo quiero sentirme bien, ¿no? Gracias. Y última pregunta. Esta pregunta está planteada como un ejemplo, probablemente algo que se esté viviendo. José nos pregunta, planteando la situación, se está fusionando el equipo de caliper al de pistones. Entonces, me imagino que está aplicado a la industria. Ajá. Sin embargo, el equipo de pistones tiene cierta resistencia al cambio. ¿Qué herramienta de inteligencia emocional puedo usar? Si quieres, te la repito. Pues mira, primero a lo mejor sería desde la conversación, ¿no? A lo mejor puede ser desde hablar con cada uno individualmente y luego también pues hacer estas cuestiones de team building, crear confianza. Generalmente, ¿qué sucede? Pues la persona que está en una situación de cambio generalmente va a tener resistencia. ¿Por qué? Porque no sabe, digamos, que viene, ¿no? Entonces está actuando desde el miedo, desde el niño. Necesita saber que sus ideas son interesantes o aceptadas por el equipo. O sea, aquí el líder va a requerir como tomar esta a lo mejor responsabilidad de crearles pertenencia, o sea, eres parte, ¿no? Y crear esta situación de exponer y de reconocer su trabajo, de que ellos puedan comprender que pues está habiendo como una integración, ¿no? Y las cuestiones de team building, pues desde el juego, desde la convivencia, a veces una carne asada resuelve todo, ¿no? O si requieres trabajar algo específico con tu equipo, ¿no? Si requieres a lo mejor identificar si es falta de comunicación, si es apatía, qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en la parte de qué se están creando en la mente? Generalmente son pensamientos que están sosteniendo una creencia, una idea, y eso obviamente que afecta el ambiente, ¿no? Entonces, sí es como interesante que tú puedas entender primero desde dónde están ellos operando, que
verifiques qué información requieren ellos de tu parte y entonces a lo mejor hacer la parte de esta de team building y empezar a crearles a ellos sentido de pertenencia. Muy bien, muchísimas gracias, Eva. Entonces, por esta información, viendo el tiempo disponible, chicos, damas y caballeros, pues bueno, en este caso voy a cerrar agradeciéndole a Eva su tiempo. Espero que les haya quedado las pocas preguntas que pudimos contestar. Nos agradece, de hecho, José, que queda clara la respuesta. Y espero que a los demás también les hayamos podido dejar claras las respuestas a sus preguntas. Lamento que no tengamos el tiempo suficiente para contestar absolutamente todas las preguntas. Sin embargo, déjenme, les doy una buena noticia. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Eva, tú que tienes el control. Ahora sí que tú eres la que tiene el control. Déjenme comentarles que vamos a estar teniendo precisamente un entrenamiento a distancia con Eva, viernes 15 de mayo, sábado 16 de mayo y viernes 22 de mayo. Este entrenamiento ya es completo, son 12 horas de herramientas de inteligencia emocional que vamos a estar aplicando en el ámbito laboral para quienes pudieran estar interesados. En el Kahoot que vamos a hacer ahorita, tenemos tres premios. El segundo lugar es el que se lleva el 2x1 en esta capacitación que vamos a tener a distancia. Y el primer lugar se lleva una sesión gratuita con Eva, como su granito de arena que está aportando hacia la sociedad a través de nosotros, y lo cual también agradecemos muchísimo. No hubiéramos podido hacer un mejor webinar de este tema sin su ayuda. También de hecho, ahorita que están todos presentes, debo de agradecer a mi equipo en Monterrey que también estuvieron aquí atrás de Eva ayudando con la creación de este webinar, y a todo el equipo de CGP que está involucrado en hacerles llegar a ustedes las invitaciones, que son obviamente todo nuestro equipo comercial, administrativo y sobre todo nuestro equipo de las plataformas de multimedia y diseño. Bueno, entonces si ustedes son gustosos, pueden enviarnos un correo, ya tienen a sus ejecutivos. Si no, pueden enviar un correo al correo, válgame la redundancia, de info@consultoriaglobal.mx. Ahorita se los voy a poner como quiera en el chat para quienes no lo tengan o sea la primera vez que nos contacten. Si quieren obtener información sobre este entrenamiento a distancia, vamos a estar dando, si mencionan que lo vieron en el webinar, vamos a estar dando un 30% de descuento durante la siguiente semana. Así es que creo que lo pueden aprovechar bastante, lo pueden compartir y entonces ahora sí, ya tendrán todo el tiempo disponible para que Eva asiente este taller, estos ejemplos a lo que ustedes estén viviendo actualmente en su empresa o con su familia en todo caso.